Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder aquella tarde en el corazón vibrante de Madrid. Era un día soleado. La Gran Vía bullía con la energía de los turistas, los artistas callejeros, los camareros apresurados, llevando bandejas llenas de tapas y copas de vino. Entre todo ese bullicio, se alzaba el restaurante, El Encanto de Castilla. Un lugar de renombre, famoso no solo por su cocina tradicional elevada a arte, sino también por atraer a una clientela selecta, de clase alta, influyente, acostumbrada a ser tratada como la élite que creían ser. Isabela y Javier, una joven pareja de origen afrodescendiente y españoles de nacimiento, caminaban de la mano. Llevaban meses planeando esta cena especial. Ambos habían trabajado duro, Isabela como abogada defensora de derechos humanos, Javier como profesor de historia en la universidad, y querían celebrar un pequeño logro personal. No era la primera vez que visitaban un restaurante de alta gama, pero aquel día, por razones que solo el destino sabría explicar, su experiencia sería todo menos común. Al entrar al restaurante, la atmósfera parecía encapsular siglos de tradición, techos altos, con vigas de madera, lámparas de cristal que colgaban como joyas, manteles blancos impecables, copas relucientes. El suave murmullo de conversaciones refinadas llenaba el aire, entremezclado con el suave sonido del piano que un músico tocaba al fondo. La pareja fue recibida por un maître de cabello canoso y mirada gélida. Su sonrisa era cortés, pero carente de calidez. A pesar de que Isabela había reservado mesa con una semana de antelación, y lo mencionó con voz serena, el maître se limitó a revisar su lista sin levantar la vista. «Lo siento, no veo ninguna reserva a ese nombre», dijo, sus palabras flotando en el aire como una excusa demasiado ensayada. Isabela frunció levemente el ceño, sacando su móvil. «Aquí está la confirmación». Mostró la pantalla. Aún con una sonrisa amable, el maître echó una mirada fugaz. «Debe ser un error del sistema. Esta noche estamos completamente llenos». La pareja intercambió una mirada. A su alrededor, algunas mesas estaban claramente vacías. Javier intentó no dejarse llevar por la irritación. «¿No sería posible acomodarnos en una de esas mesas?», preguntó con tono conciliador. La respuesta fue un escueto: «No es posible». El ambiente cambió. Sutil pero perceptible. Algunos comensales cercanos habían empezado a prestar atención. La tensión crecía. Isabela, con su temple habitual, decidió no ceder. No iba a permitir que un prejuicio velado empañara su noche. «Mire, hemos reservado, y hay mesas disponibles», insistió con voz firme pero educada. El maître soltó un suspiro apenas contenido. Sus siguientes palabras dejaron helados a los presentes. «Este no es el tipo de lugar para ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. En un instante, las miradas se clavaron en la pareja, en la figura del maître, en la escena que se desplegaba como una obra de teatro inesperada. Los latidos de Isabela se aceleraron, no por temor, sino por la injusticia flagrante que acababa de presenciar. Javier apretó suavemente su mano, como un recordatorio de que estaban juntos en esto, pero lo que nadie sabía, ni el maître, ni los curiosos, ni siquiera algunos del personal, era que aquella noche iba a tomar un giro que sacudiría los cimientos mismos de El Encanto de Castilla. Porque detrás de esas puertas, en una oficina adornada con cuadros antiguos y premios culinarios, se encontraba un hombre cuyo lazo con Isabela y Javier iba mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. En ese mismo momento, en la oficina del segundo piso del restaurante, el dueño don Alejandro Morales hojeaba unos informes de la nueva carta de temporada. Era un hombre de presencia imponente, de unos 60 y tantos años, cabello plateado, traje a medida, conocido en el círculo gastronómico por su exigencia extrema y su carácter reservado. Su restaurante, legado de familia,
Se había convertido en un símbolo de la alta sociedad madrileña. Lo que pocos sabían era que tras esa fachada impecable, don Alejandro guardaba secretos que no compartía con nadie, o casi nadie. El maître, tras un último y frío: «Les ruego se retiren», se giró dispuesto a dejar la pareja plantada en el vestíbulo. Los murmullos de desaprobación comenzaron a recorrer la sala. Un par de jóvenes en la mesa cercana murmuraron: «¿Has visto eso? ¡Qué vergüenza! No puedo creer que lo hayan dicho en voz alta». Pero otros comensales, más acostumbrados a los aires de superioridad del lugar, sonrieron con condescendencia, disfrutando de ese despliegue de poder elitista. Para algunos, era casi un espectáculo. Javier respiró hondo, tratando de contener la rabia que bullía dentro de él. No era solo por ellos, era por todo lo que representaba ese desprecio, por los siglos de injusticia, por cada mirada de superioridad que tantas veces habían soportado. Pero justo cuando Isabela iba a hablar, un camarero joven, que había seguido la escena con evidente incomodidad, se acercó discretamente a ella. «Perdón, señora, no puedo quedarme callado. ¿Por qué no suben a la oficina del dueño él? Querrá saber lo que está pasando». Isabela lo miró sorprendida. «El dueño está aquí esta noche». El camarero asintió con una leve sonrisa. «Siempre revisa los cierres de la semana. Y, créame, no es como ese». Dirigió una fugaz mirada de desprecio hacia el maître, sin perder más tiempo. Isabela tomó a Javier del brazo. «Vamos», al pasar junto al maître. Isabela sostuvo su mirada, con una calma desafiante, que hizo que aquel hombre de porte altivo apartara los ojos. Subieron las elegantes escaleras alfombradas en rojo, hasta llegar a la puerta de madera tallada de la oficina. El camarero golpeó suavemente. Sí, resonó una voz profunda al otro lado. El camarero abrió apenas y asomó la cabeza. «Don Alejandro, disculpe la molestia. Hay algo que necesita ver. Dentro». Alejandro levantó la vista. Al ver a Isabela y Javier en la puerta, se quedó inmóvil por un instante, como si algo en su mirada le hubiera golpeado el corazón. Después se puso en pie con rapidez. «Isabela». «Javier». «¿Qué ha pasado?», preguntó, con voz sincera, cruzando la habitación para saludarlos. El maître, al darse cuenta de que la pareja no había salido, comenzó a subir las escaleras tras ellos, rostro desencajado. No podía imaginar lo que hacía aquella pareja en la oficina privada del dueño. Aquello rompía todos sus esquemas mentales. Isabela relató en pocas frases lo que había ocurrido abajo. La expresión de don Alejandro se endureció. Cerró los puños, su mandíbula marcada por la tensión, pero en sus ojos había algo más. Una mezcla de tristeza, furia y determinación. En ese momento, el maître llegó a la puerta, y al ver la escena, el dueño de pie, junto a la pareja que él acababa de humillar, se quedó paralizado. «¿Qué?», balbuceó. Don Alejandro se giró despacio, su voz convertida en un látigo. «Ven aquí, Francisco». El maître avanzó torpemente. Don Alejandro respiró hondo. Su mirada recorrió de nuevo a Isabela, como si viera en ella algo que otros no podían entender. «Isabela», dijo al fin con tono grave, «creo que es hora de que la verdad salga a la luz». Los ojos de Isabela se empañaron levemente, pero sostuvo la mirada de aquel hombre que, por tantos años, había vivido una vida separada de la suya. «Sí, papá», respondió con firmeza. Un silencio sepulcral cayó en la sala. La palabra resonó como un trueno invisible. «Papá». El maître se quedó boquiabierto, incapaz de comprender lo que acababa de oír. Los murmullos que empezaban a crecer abajo entre los comensales, pues la escena no había pasado desapercibida, pronto se convertirían en un torrente imposible de detener. Porque aquella noche, en ese templo de la alta cocina madrileña, la hipocresía, los prejuicios
y las viejas heridas estaban a punto de quedar al descubierto. Y nadie estaba preparado para lo que vendría después. La palabra flotaba en el aire, vibrando en cada rincón de aquella elegante oficina. Papá. Apenas 2 sílabas, pero con el peso de años de silencio, de secretos enterrados. Javier tomó la mano de Isabela con fuerza. Sentía la tensión en sus dedos, la respiración contenida en su pecho. Francisco, el maître, tragó saliva, sus ojos desorbitados. No entendía. No podía comprender cómo aquella joven mujer, a la que acababa de menospreciar públicamente, podía llamar papá al hombre más poderoso de aquel restaurante y uno de los más respetados en el mundo gastronómico de Madrid. Don Alejandro mantuvo la mirada fija en Francisco, sin un atisbo de emoción en su rostro. Después, con voz grave, ordenó que bajen todos los encargados y haz que se prepare la mesa presidencial. Aquí. Ahora. Francisco dudó por un momento, pero el brillo helado en los ojos del dueño le dejó claro que no había lugar para réplicas. Bajó corriendo las escaleras, con el rostro blanco como la cal de las paredes. Mientras tanto, don Alejandro se volvió hacia Isabela y Javier. Su expresión se suavizó. Perdonadme, dijo, la voz quebrada. Esto no debería haber pasado, y mucho menos aquí. No en mi casa. Isabela respiró hondo. Años de emociones reprimidas luchaban por salir. No era solo por lo que acababa de pasar. Era por todo lo que había llevado a ese momento. Por cada Navidad vacía. Por cada cumpleaños en silencio. Por cada mirada de su madre cuando preguntaba por él. Y ahora, aquí estaba. No solo como un hombre poderoso, sino como su padre. No tenemos que hacer un espectáculo. Papá, dijo ella, controlando la voz. Alejandro negó con la cabeza. No, hija mía. El espectáculo ya ha empezado. Y es hora de que algunos aquí aprendan una lección que se les ha olvidado. En ese instante, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. Francisco regresaba, acompañado por el jefe de sala, el sommelier y varios camareros, todos con expresión confundida. La tensión en el ambiente era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Don Alejandro los miró con severidad. Escuchad bien. Esta es mi hija, Isabela Morales, y este es su esposo, Javier. No solo tienen todo el derecho de estar aquí, son parte de esta familia. Y hoy, en este restaurante, se les tratará con el mismo respeto, o más que a cualquier cliente. Los murmullos empezaron a recorrer el pequeño grupo. Algunos camareros miraban a Isabela con asombro, otros con respeto. Francisco, en cambio, apenas podía sostenerse en pie, pero Alejandro no había terminado. Francisco, dijo, con tono cortante, tú, que tantas veces has presumido de conocer los valores de esta casa, acabas de demostrar lo contrario. Te atreviste a negarles la entrada a mi hija, por puro prejuicio. Eso es lo que representa el encanto de Castilla. Francisco intentó tartamudear una excusa. Señor, yo no sabía, no pretendía. Basta, tronó Alejandro, golpeando suavemente el escritorio con la palma. Lo que no sabías es irrelevante. El racismo, la prepotencia y el desprecio no tienen cabida aquí. Y tú, a partir de este momento, ya no formas parte de esta casa. El silencio fue absoluto. Francisco abrió la boca, cerró los puños, pero no dijo nada. Bajó la mirada. Había perdido. Sin más. Se giró y abandonó la oficina. Alejandro suspiró. Después se volvió hacia el jefe de sala. Quiero que se prepare la mejor mesa. Y quiero que todos los presentes en el salón sepan lo que ha ocurrido. Que aquí,
El respeto y la dignidad no se negocian. El jefe de sala asintió con respeto. En cuestión de minutos, la noticia se propagó como pólvora por todo el restaurante. Mientras tanto, Alejandro acompañó personalmente a Isabela y Javier de vuelta al salón. Los murmullos crecían. Los clientes observaban con ojos abiertos, algunos con sorpresa, otros con vergüenza, otros con admiración. En la mesa central, preparada con esmero, Alejandro se detuvo. Tomó la mano de su hija. «Hoy quiero que cenéis como los reyes que sois», dijo con una sonrisa sincera, dejando por un momento de lado el dueño severo para ser, simplemente, un padre orgulloso. Isabela lo miró a los ojos. Había esperado mucho tiempo para este gesto. Quizás, solo quizás, aquella noche no terminaría con amargura. Mientras se sentaban, el ambiente en el restaurante había cambiado. Ya no era la frialdad elitista de siempre. Había respeto, había reconocimiento y, sobre todo, había una lección que muchos jamás olvidarían, porque, a veces, la justicia no se imparte en los tribunales, se impone con la verdad, en el momento justo, ante todos. La palabra flotaba en el aire, vibrando en cada rincón de aquella elegante oficina. Papá. Apenas 2 sílabas, pero con el peso de años de silencio, de secretos enterrados. Javier tomó la mano de Isabela con fuerza. Sentía la tensión en sus dedos, la respiración contenida en su pecho. Francisco, el maître, tragó saliva, sus ojos desorbitados. No entendía. No podía comprender cómo aquella joven mujer, a la que acababa de menospreciar públicamente, podía llamar papá al hombre más poderoso de aquel restaurante, y uno de los más respetados en el mundo gastronómico de Madrid. Don Alejandro mantuvo la mirada fija en Francisco, sin un atisbo de emoción en su rostro. Después, con voz grave, ordenó que bajen todos los encargados y haz que se prepare la mesa presidencial. Aquí, ahora. Francisco dudó por un momento, pero el brillo helado en los ojos del dueño le dejó claro que no había lugar para réplicas. Bajó corriendo las escaleras, con el rostro blanco como la cal de las paredes. Mientras tanto, don Alejandro se volvió hacia Isabela y Javier. Su expresión se suavizó. «Perdonadme», dijo, la voz quebrada. «Esto no debería haber pasado, y mucho menos aquí. No en mi casa». Isabela respiró hondo. Años de emociones reprimidas luchaban por salir. No era solo por lo que acababa de pasar. Era por todo lo que había llevado a ese momento. Por cada Navidad vacía, por cada cumpleaños en silencio, por cada mirada de su madre cuando preguntaba por él. Y ahora, aquí estaba. No solo como un hombre poderoso, sino como su padre. «No tenemos que hacer un espectáculo, papá», dijo ella, controlando la voz. Alejandro negó con la cabeza. «No, hija mía. El espectáculo ya ha empezado, y es hora de que algunos aquí aprendan una lección que se les ha olvidado». En ese instante, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. Francisco regresaba, acompañado por el jefe de sala, el sommelier, y varios camareros, todos con expresión confundida. La tensión en el ambiente era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Don Alejandro los miró con severidad. «Escuchad bien. Esta es mi hija, Isabela Morales. Y este es su esposo, Javier. No solo tienen todo el derecho de estar aquí, son parte de esta familia. Y hoy, en este restaurante, se les tratará con el mismo respeto o más que a cualquier cliente». Los murmullos empezaron a recorrer el pequeño grupo. Algunos camareros miraban a Isabela con asombro, otros con respeto. Francisco, en cambio, apenas podía sostenerse en pie, pero Alejandro no había terminado. «Francisco», dijo, con tono cortante, «tú,
que tantas veces has presumido de conocer los valores de esta casa. Acabas de demostrar lo contrario. Te atreviste a negarles la entrada. A mi hija. Por puro prejuicio. Eso es lo que representa el encanto de Castilla. Francisco intentó tartamudear una excusa. Señor, yo no sabía, no pretendía. Basta, tronó Alejandro, golpeando suavemente el escritorio con la palma. Lo que no sabías es irrelevante. El racismo, la prepotencia y el desprecio no tienen cabida aquí. Y tú, a partir de este momento, ya no formas parte de esta casa. El silencio fue absoluto. Francisco abrió la boca, cerró los puños, pero no dijo nada. Bajó la mirada. Había perdido. Sin más. Se giró y abandonó la oficina. Alejandro suspiró. Después se volvió hacia el jefe de sala. Quiero que se prepare la mejor mesa. Y quiero que todos los presentes en el salón sepan lo que ha ocurrido. Que aquí, el respeto y la dignidad no se negocian. El jefe de sala asintió con respeto. En cuestión de minutos, la noticia se propagó como pólvora por todo el restaurante. Mientras tanto, Alejandro acompañó personalmente a Isabela y Javier de vuelta al salón. Los murmullos crecían. Los clientes observaban con ojos abiertos. Algunos con sorpresa, otros con vergüenza, otros con admiración. En la mesa central, preparada con esmero, Alejandro se detuvo. Tomó la mano de su hija. Hoy quiero que cenéis como los reyes que sois, dijo con una sonrisa sincera, dejando por un momento de lado el dueño severo para ser, simplemente, un padre orgulloso. Isabela lo miró a los ojos. Había esperado mucho tiempo para este gesto. Quizás, solo quizás, aquella noche no terminaría con amargura. Mientras se sentaban, el ambiente en el restaurante había cambiado. Ya no era la frialdad elitista de siempre. Había respeto, había reconocimiento y, sobre todo, había una lección que muchos jamás olvidarían, porque, a veces, la justicia no se imparte en los tribunales. Se impone con la verdad, en el momento justo. Ante todos, el rumor se había extendido por cada rincón del restaurante, como una onda imparable. Desde la elegante barra de mármol hasta las mesas más recónditas bajo los ventanales. Los comensales susurraban, miraban de reojo a la pareja sentada ahora, en el centro del salón. Ya no eran simplemente una pareja cualquiera, a la que se había despreciado. Ahora eran los protagonistas de una historia que estaba tomando un giro inesperado. Y cada gesto, cada palabra que intercambiaban, era observada con una mezcla de respeto, vergüenza ajena y curiosidad insaciable. Los camareros se movían con una agilidad nerviosa, cada bandeja servida con el mayor esmero. Alejandro, siempre un hombre de riguroso protocolo, había dejado claro que aquella noche no sería como las demás. No solo acompañó a Isabela y Javier a su mesa, sino que permaneció con ellos unos minutos, conversando, rompiendo el hielo que inevitablemente se había formado entre padre e hija tras tantos años de distancia. El jefe de sala, con gesto solemne, apareció con una botella de vino de la reserva personal de Alejandro. La descorchó con manos temblorosas, no por el temor a la tarea, sino por la conciencia de que estaban viviendo un momento que pronto se comentaría en toda la ciudad. No todos los días se presenciaba cómo las viejas jerarquías sociales eran desafiadas en un templo de la élite madrileña. Mientras tanto, en la cocina, los murmullos eran incluso más intensos. Los cocineros, que se habían enterado de la escena gracias a los camareros que entraban y salían, no podían creer lo que había pasado. El maître Francisco, que tantos años había reinado con puño de hierro en el salón, había sido destituido en un abrir y cerrar de ojos. Y por una mujer, su hija, la hija del mismísimo Alejandro Morales. ¿De verdad es su hija?, preguntó uno de los sous-chefs, todavía incrédulo.
Eso dicen. Y no se atreven a ponerlo en duda, respondió el chef de pastelería, sacudiendo la cabeza, mientras todo esto ocurría tras bambalinas. En la sala principal, la atmósfera era densa. Los habituales del restaurante, aquellos empresarios, políticos y aristócratas que se creían intocables, comenzaban a revolverse incómodos en sus sillas. Algunos miraban a sus acompañantes con una media sonrisa forzada, como si quisieran restar importancia a lo ocurrido. Otros bajaban la mirada, incómodos ante la evidencia de sus propios prejuicios, que quizá no diferían tanto de los de Francisco, pero entre los más jóvenes, entre los nuevos rostros de la ciudad que también ocupaban algunas mesas, se notaba un brillo distinto, admiración. Era como si, de repente, ese restaurante intocable se hubiera humanizado, se hubiera abierto una grieta en su fachada de perfección elitista, dejando entrar un soplo de aire fresco, de justicia. Javier, mientras tanto, observaba a su esposa con una mezcla de orgullo y ternura. Sabía lo que aquel momento significaba para ella. No solo había sido capaz de enfrentarse a una humillación pública con la cabeza bien alta, sino que además había obligado a su propio padre a reconocerla ante todos, de una forma que jamás había sucedido antes. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, apretando suavemente su mano. Isabela asintió. Más de lo que imaginaba. No por la cena, sino por esto. Por la verdad que, al fin, ha salido a la luz. En ese momento, Alejandro se incorporó. No era un hombre dado a los discursos en público, pero sabía que debía decir algo. Caminó hacia el centro de la sala, atrayendo las miradas de todos los presentes. La conversación se detuvo. Los cubiertos quedaron en suspenso. Señoras y señores, empezó con voz firme. Esta noche ha ocurrido algo que me obliga a hablarles no como empresario, sino como hombre. Aquí, en mi casa, se cometió un acto de desprecio y discriminación que no puedo ni debo tolerar. La persona afectada no es solo una clienta, es mi hija. Hubo un murmullo generalizado. Aunque nadie se atrevió a interrumpirlo, quiero que todos entiendan algo, prosiguió Alejandro, con un tono que no admitía réplica. Nadie, en esta casa, será juzgado jamás por el color de su piel, sus orígenes o su historia. Los que no sean capaces de entenderlo, no tendrán cabida aquí. Y si alguien piensa que este es un club exclusivo solo para unos pocos, está muy equivocado. Una pausa cargada de significado. El respeto, añadió, no entiende de clases ni de apellidos. El respeto es lo que define nuestra humanidad. Concluido el breve discurso, Alejandro regresó a la mesa, donde Isabela lo esperaba con una mezcla de asombro y, quizás, por primera vez en muchos años, un atisbo de reconciliación en su corazón. La cena transcurrió entonces en un ambiente distinto. Más que una comida, era una declaración, una lección silenciosa para todos los presentes, y aunque los muros de El Encanto de Castilla seguirían resonando con ecos de historia y tradición, aquella noche quedaría grabada como la velada en que, por fin, el prejuicio cedió ante la verdad. Las horas avanzaban y, aunque los platos seguían llegando, elaborados con maestría, nadie parecía prestar demasiada atención a la comida. Las miradas iban y venían, cruzando el salón como corrientes subterráneas. Los móviles empezaban a vibrar discretamente en los bolsillos y bolsos los primeros mensajes, las primeras publicaciones en redes sociales. Algo ha pasado en El Encanto de Castilla. Escándalo. En uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Las palabras de Alejandro Morales habían hecho más que sacudir a su clientela habitual. Se estaban propagando mucho más allá de las paredes del restaurante. Algunos clientes discretamente abandonaron el local, incómodos con la nueva atmósfera, temerosos de ser asociados con un lugar que,
para su mentalidad anticuada. Se había rebajado. Pero muchos más permanecieron, no por morbo, sino por respeto, por la sensación de que estaban presenciando algo importante. Un pequeño acto de justicia, en un mundo demasiado acostumbrado a mirar hacia otro lado. En la mesa presidencial, Isabela y Javier conversaban en voz baja. La tensión del primer momento había dejado paso a una mezcla extraña de alivio, orgullo y un inicio de reconciliación que ni siquiera ellos esperaban sentir tan pronto. Alejandro los observaba, en silencio por momentos, casi como si redescubriera algo perdido hacía demasiado tiempo. Nunca debí alejarme, murmuró en un momento, su voz apenas audible sobre el murmullo de la sala. Isabela levantó la mirada. No era fácil olvidar los años de ausencia, el rechazo inicial, la forma en que su madre había tenido que criarla sola mientras él se dejaba llevar por los dictados de una sociedad que nunca la había aceptado como su hija legítima. Pero aquella noche, al ver la sinceridad en sus ojos, al escuchar la firmeza con la que había defendido su identidad ante todos, algo en su interior comenzaba a ablandarse. Lo que importa es lo que hacemos ahora, respondió con calma. Mientras hablaban, un grupo de jóvenes, 3 chicas y 2 chicos, de unos 20 y tantos, se acercó con timidez a la mesa. Llevaban todo el rato observando de lejos, y finalmente, animados por el valor que habían presenciado, dieron el paso. Disculpen, dijo una de las chicas, de pelo rizado y ojos brillantes. Solo queríamos decir que ha sido increíble lo que han hecho esta noche. Gracias por dar la cara. Los otros asintieron, con sonrisas de admiración. Isabela sonrió a su vez, agradecida. Gracias a vosotros por no mirar hacia otro lado. Uno de los chicos, visiblemente emocionado, añadió, este lugar necesitaba que alguien lo pusiera en su sitio. Y ustedes lo han conseguido. Las palabras, sinceras, tocaron una fibra profunda en Isabela. A veces, los pequeños gestos significan más que cualquier declaración grandilocuente. Agradeció el apoyo y los animó a no callarse nunca ante la injusticia. Los jóvenes se retiraron, dejando tras de sí un ambiente todavía más cargado de respeto. Mientras tanto, en el despacho que Francisco había dejado vacío horas antes, el jefe de sala recibía instrucciones precisas de Alejandro. Quiero revisar todo el personal, desde los camareros hasta los responsables de reservas. No toleraré que lo que ha pasado hoy se repita jamás. Lo entiendo. Don Alejandro, respondió el hombre con voz seria. Y, si me permite decirlo, era hora. Alejandro asintió. Sabía que no bastaba con un discurso. Las palabras sin acciones no servían de nada. La limpieza que debía hacer en su propio establecimiento sería profunda. Porque lo que había visto esa noche, la humillación sufrida por su propia hija, no era un hecho aislado. Era un reflejo de prejuicios enquistados, que aún sobrevivían en demasiados rincones de la sociedad. Y si realmente quería ser el hombre que su hija pudiera respetar, no podía permitirse medias tintas. Mientras el jefe de sala se encargaba de reorganizar turnos y revisar actitudes, en la sala, un periodista que había llegado poco antes aprovechó la ocasión para acercarse a Alejandro. Don Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta? El dueño lo miró con seriedad, sabiendo que aquello ya era inevitable. Los medios se harían eco. La noticia correría como la pólvora. Sí, dijo al fin, con gesto resignado pero decidido. ¿Qué le diría a los que dicen que este restaurante siempre ha sido un lugar elitista y excluyente? Alejandro mantuvo la mirada firme. Les diría que esta noche ha cambiado eso, y que si alguna vez volvemos a ser un lugar donde alguien se siente menos por su color de piel, por su clase social, o por su historia, entonces no merecemos seguir abiertos. El periodista asintió, satisfecho. Era la frase que necesitaba. Y, quizá, también la que muchos en la ciudad necesitaban escuchar. De regreso a la mesa, Isabela se permitió, por primera vez en mucho tiempo,
una sonrisa abierta. No era el final de la historia. No lo sería. Pero sí era un nuevo comienzo. Alrededor, los clientes empezaban a marcharse. Algunos se acercaban a felicitar discretamente a la pareja. Otros se marchaban pensativos, con la mirada baja, quizás reconsiderando sus propios prejuicios, y mientras los últimos platos eran retirados, y la sala se vaciaba poco a poco, Isabela sintió que por fin, aquella noche que había empezado con desprecio e injusticia, terminaba con algo mucho más poderoso: dignidad. Cuando las luces del restaurante comenzaron a atenuarse, y el bullicio de los últimos clientes se apagaba, Alejandro permanecía sentado en la mesa junto a Isabela y Javier. No era habitual que el dueño de El Encanto de Castilla se quedara hasta tan tarde en la sala, menos aún compartiendo la sobremesa como un padre más, que como un empresario. Pero aquella noche no era una noche cualquiera. Los camareros, con un respeto renovado, se movían con cuidado a su alrededor, como si intuyeran que estaban presenciando el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de otro. Alejandro jugueteaba con la copa entre los dedos, la mirada fija en el vino. Rompió el silencio con voz grave. He tardado demasiados años en comprender lo que importa. Me dejé llevar por un mundo de apariencias, un mundo que ya no quiero seguir alimentando. Isabela escuchaba en silencio. No había necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. Cada frase pronunciada por su padre esa noche pesaba más que 1000 discursos pasados. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, continuó Alejandro, la voz quebrándose un instante. Yo era un cobarde. Me escondí tras el qué dirán. Preferí mantener mi posición, mi estatus, que reconocer a la mujer que amaba y a la hija que merecía mi nombre. La confesión resonaba como un eco en el salón casi vacío. Isabela respiró hondo. Por fin, la verdad. Por fin. Las palabras que durante años había esperado escuchar. Aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta, nunca es tarde para cambiar. Papá respondió al fin, con voz serena. Pero cambiar no es solo hablar, es actuar. Es demostrarlo. Alejandro la miró, y en sus ojos había una mezcla de orgullo y humildad. Lo haré, prometió. En ese instante, la puerta del salón se abrió, y entró el jefe de sala, con un sobre en la mano. Don Alejandro, es la carta de dimisión de Francisco. La ha dejado en su despacho. Alejandro asintió, sin sorpresa. Era de esperar. Y es lo mejor. El jefe de sala vaciló un instante, como si quisiera decir algo más. Hay otra cosa. Los teléfonos no paran de sonar. Prensa, radios, incluso la alcaldía. Todos quieren una declaración. Alejandro soltó un suspiro profundo. Sabía que aquella historia ya había trascendido. No podía esconderse. Pero tampoco quería hacerlo. Mañana, dijo con determinación. Mañana convocaremos una rueda de prensa y se dirá toda la verdad. No voy a esconderme más. Ni yo. Ni esta casa. El jefe de sala asintió y se retiró. El eco de sus pasos resonó en el pasillo. Javier, que había permanecido en silencio, intervino. Sabe que esto no será fácil. Habrá reacciones. Algunos lo atacarán. Otros dirán que es postureo, que es marketing. Alejandro asintió. Que digan lo que quieran. No hago esto por la imagen del restaurante. Lo hago porque ya no pienso seguir viviendo entre sombras. Mi hija merece más. Y este lugar, si ha de sobrevivir. También, las palabras, sencillas y honestas, calaron hondo. Isabela tomó la mano de su padre, en un gesto que, por primera vez, no era tenso ni forzado. Era real. Entonces mañana hablaremos. Pero no solo tú. Yo también. Esta historia tiene que contarse como es. Porque muchas mujeres como mi madre, muchas personas como nosotros, siguen viviendo esto cada día.
Y ya basta. Alejandro la miró con un brillo de orgullo en la mirada. Tienes razón, hija mía. Mañana hablaremos los dos, y que el mundo escuche. Las últimas luces se apagaban en el encanto de Castilla. La noche que había comenzado con desprecio y humillación, se cerraba con una promesa de verdad, de justicia y de cambio. Pero aún quedaba lo más difícil, enfrentarse a un mundo que no perdonaba fácilmente, y donde las viejas estructuras se resistían a caer. La mañana siguiente amaneció distinta en Madrid. El cielo, de un azul límpido, parecía anticipar que algo nuevo estaba en el aire. Y efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que los titulares comenzaran a inundar los portales digitales. Escándalo en El Encanto de Castilla. Hija oculta del reconocido restaurador sale a la luz en medio de acto racista. Cambio en la élite gastronómica madrileña. Las redes sociales hervían. Cientos de mensajes circulaban ya en X, en Instagram, en grupos de WhatsApp. Algunos criticaban lo ocurrido, condenando el comportamiento del maître. Otros, más reaccionarios, defendían el derecho de admisión del local, mostrando cuán profundas seguían siendo las heridas del clasismo y el racismo en la sociedad. Pero la gran mayoría de comentarios celebraban la valentía de Isabela y la actitud firme de Alejandro. Los vídeos grabados por algunos de los clientes más jóvenes circulaban ya con millones de visualizaciones. La historia se había vuelto viral. Frente a la puerta del restaurante, una pequeña multitud comenzaba a congregarse. Periodistas, cámaras, vecinos curiosos. Jamás en la historia de El Encanto de Castilla se había visto semejante agitación. Aquella institución del conservadurismo madrileño se veía ahora como el epicentro de una revolución inesperada. A las 11 en punto, las puertas se abrieron. Alejandro, impecablemente vestido, pero con rostro serio, apareció junto a Isabela y Javier. Los flashes comenzaron a dispararse. Los periodistas se arremolinaban, lanzando preguntas de forma atropellada. Don Alejandro, ¿es cierto que ocultó durante años a su hija por presiones sociales? Isabela, ¿qué mensaje quiere dar hoy a la sociedad? Temen por la reputación del restaurante. Alejandro alzó la mano, pidiendo silencio. Con voz firme, tomó la palabra. Sí, es cierto. He cometido errores. Durante demasiados años me dejé llevar por un mundo que valora más las apariencias que la verdad. Oculté a mi hija. Y ayer, la injusticia que sufrió aquí fue también el reflejo de mi cobardía pasada. Pero hoy eso termina, un nuevo torrente de flashes. Los murmullos crecían entre la multitud. Isabela dio un paso adelante. Su porte sereno, su voz clara, captaron la atención incluso de los más escépticos. Lo que pasó anoche no es un caso aislado. Es el día a día de muchas personas en este país. Racismo, clasismo, desprecio, a veces velados, a veces descarados. No vine aquí buscando confrontación. Vine a cenar con mi esposo. Y me encontré con el rechazo. Pero esa humillación se transformó en oportunidad. Oportunidad para hablar, para romper el silencio. La muchedumbre aplaudió espontáneamente. Algunos transeúntes levantaron el puño en señal de apoyo. Hoy quiero decir, continuó Isabela, con la mirada encendida, que nadie debe aceptar ese tipo de trato. Que todos tenemos el derecho de ser respetados, sin importar nuestro color de piel, nuestro origen, nuestra historia. Y que si hasta los lugares más conservadores de esta ciudad pueden cambiar, cualquiera puede hacerlo. Pero solo si nos atrevemos a alzar la voz. El aplauso fue atronador, no solo por sus palabras, sino por la fuerza y la dignidad con que las había pronunciado. Alejandro tomó de nuevo la palabra. Este restaurante cambiará. No por imagen, no por marketing, porque ha llegado la hora. Revisaremos cada política, cada empleado, cada actitud. Y a quienes no entiendan este compromiso, les digo desde ya, no tendrán cabida aquí. El jefe de sala, que escuchaba desde un lateral,
Sabía que no era una frase vacía. Habían empezado ya a revisar los contratos, los códigos de conducta. Francisco había sido el primero, pero no sería el último. Entre los periodistas presentes, uno pidió la palabra. No temen que esto ahuyente a su clientela habitual. Alejandro sonrió. Por primera vez esa mañana, si hay clientes que prefieren un lugar donde se discrimina, entonces prefiero perderlos. No necesito su dinero. Quiero una casa de respeto y de calidad. Y a los nuevos clientes, los que entienden lo que hoy estamos haciendo. Les digo, las puertas están abiertas. Las cámaras seguían grabando, transmitiendo en directo a miles de hogares. Javier, que había dejado que Isabela liderara la rueda de prensa, tomó la mano de su esposa con orgullo. No solo había defendido su dignidad, sino que se había convertido, en unas pocas horas, en la voz de muchos. La rueda de prensa concluyó entre más aplausos. Los periodistas se dispersaron. Los primeros artículos ya comenzaban a publicarse. Y mientras tanto, en las redes sociales, un nuevo hashtag se hacía viral. Respeto sin excusas. Isabela. Al volver al interior del restaurante, se detuvo un instante. Miró a su padre. Miró a Javier. Y en su corazón sintió algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Porque aquella no sería solo una anécdota pasajera. Era el inicio de un cambio. Y ese cambio, esta vez, venía para quedarse. Los días siguientes fueron un torbellino. Lo que había empezado como una noche cualquiera para Isabela y Javier, había terminado por desencadenar una conversación a nivel nacional. Programas de televisión, tertulias de radio, influencers en redes sociales. Todos hablaban del caso del Encanto de Castilla. No tanto por el escándalo en sí, que los había habido antes en otros locales de la ciudad, sino por la respuesta, por la valentía de una hija que, tras años de rechazo, se había enfrentado al sistema, y por la actitud de un padre que, por fin, había dado un paso al frente, reconociendo sus errores de manera pública. En los días que siguieron, Alejandro cumplió cada palabra pronunciada en aquella rueda de prensa. No fue un simple gesto de cara a la galería. El restaurante cambió de política, se revisaron los protocolos de contratación, se organizaron talleres internos sobre diversidad e inclusión. Se elaboró un nuevo código de conducta, que fue firmado por todos los empleados. Las viejas costumbres, los guiños elitistas, que muchos toleraban desde hacía décadas, comenzaron a desvanecerse. Pero el mayor cambio fue el que se produjo en la ciudad. Cada vez que Isabela caminaba por las calles de Madrid, la paraban para felicitarla, para darle las gracias. Mujeres jóvenes, hombres mayores, familias enteras, que le decían lo mismo. Gracias por no callarte. El hashtag Respeto sin excusas seguía creciendo. Otros restaurantes comenzaron a revisar sus propias políticas. Algunos intentaron sumarse al cambio. Otros se resistieron. Pero la conversación ya no podía ser ignorada. Para Alejandro, el impacto fue aún más profundo. No solo había transformado su negocio, había transformado su vida. Había recuperado a su hija. Las visitas de Isabela y Javier se hicieron habituales, no como clientes especiales, sino como familia. Poco a poco, entre largas charlas, copas de vino y recuerdos compartidos, fueron sanando las heridas del pasado. Una tarde, sentado en el mismo despacho, donde todo había comenzado, Alejandro escribió una carta que después haría pública en la web del restaurante. La historia de El Encanto de Castilla siempre fue la de una casa de tradición. Hoy, quiero que sea también la historia de un lugar que supo cambiar, que supo escuchar, que supo reconocer sus errores y que, por encima de todo, supo respetar. El post se viralizó en pocas horas, y con ello, quedó sellado un compromiso que ya nadie podía cuestionar. Isabela, por su parte,
Aprovechó la visibilidad para impulsar un proyecto que llevaba años soñando, una fundación para la defensa de los derechos de las personas racializadas en el ámbito laboral. Usó el eco mediático no para beneficio propio, sino para construir algo que perdurara más allá de una noticia pasajera. En una entrevista en televisión, semanas después, cuando le preguntaron qué mensaje querría dejar para quienes la habían seguido, respondió con serenidad que la justicia no es solo cosa de los tribunales, es de todos nosotros. Cada vez que alzamos la voz ante una injusticia, cada vez que decidimos no ser cómplices con nuestro silencio, estamos construyendo un mundo mejor. Así que no tengan miedo. Hablen. Luchen. Porque el cambio es posible. La presentadora, conmovida, concluyó. ¿Y qué diría? A quienes tienen miedo de enfrentarse a esos prejuicios, Isabela sonrió. Que el miedo no desaparece. Pero la dignidad pesa más. Y cuando alzas la voz, descubrirás que no estás sola. El plató estalló en aplausos. En las redes, nuevos mensajes se multiplicaban, y así fue como una noche en un restaurante cambió una ciudad. Una historia que, en apariencia, comenzó con un acto de humillación, pero que terminó siendo una lección de justicia, de valentía y de esperanza, porque, como dijo Isabela al final de la entrevista, la verdadera clase es la que se lleva en el corazón. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Alguna vez habéis presenciado o sufrido un acto de injusticia así? Me encantaría leer vuestros comentarios. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos las próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.